Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 13 de la serie La reencarnación, ley universal, donde seguiremos comentando ciertos puntos expresados en los libros dictados por Ramatiz al médium brasileño Hercílio Maes. Así, en Fisiología del Alma, otra obra sumamente interesante por los distintos temas que trata, también podemos encontrar en su capítulo dedicado al vicio del alcohol y sus consecuencias lo siguiente. Dijisteis que tanto puede nacer perturbado el hijo de una mujer que bebe alcohol durante la gestación como el de los recién casados que caen bajo la acción alcohólica. ¿No constituye una injusticia con el espíritu que va a reencarnar, quien tendrá que sufrir los prejuicios en su organización carnal, solamente porque su madre ingirió alcohol durante la gestación o porque los padres estaban ebrios en el acto de la fecundación? Ya os hemos demostrado hace poco que el proceso de la reencarnación funciona con la más perfecta equidad y justicia, bajo la ley de afinidad entre las almas inmortales, pues ellas se encarnan de conformidad con sus necesidades kármicas. El espíritu que necesita un organismo sano en su contextura nerviosa no irá a reencarnar de padres alcohólicos. De igual modo, un ex-alcohólico no merecerá heredar un cuerpo de salud perfecta y de ascendentes biológicos normales. Los padres negligentes atraen hijos negligentes y los viciosos quedan obligados a crear herederos en las mismas condiciones. Si un espíritu noble destinado a encarnar en el seno de una determinada familia verifica que el embrión que le va a ser destinado estará lesionado por el alcohol ingerido, por la imprudencia de los gestantes o debido a la embriaguez de los padres durante el acto de fecundación, él se desliga a tiempo del proceso reencarnatorio y es sustituido por el espíritu de un ex-alcohólico que deba de pasar por la prueba del retardamiento mental o la expiación orgánica. En Mediunismo, otro excelente libro para todo aquel que desee descubrir los entresijos en el despertar de las facultades mediúnicas, en él se puede encontrar 1001 referencias a la reencarnación como la siguiente. La mediunidad es uno de esos talentos que los genios del bien conceden a los espíritus endeudados, necesitados de urgente rehabilitación espiritual. Esa facultad puede desaparecer en cualquier momento si su portador la profana para satisfacer su vanidad con provechos ilícitos. El medium, como instrumento fiel de la voluntad del Señor, revelada al mundo de las formas, crea destinos crueles para el futuro, cuando la negligencia o mala fe intervienen en el programa espiritual que prometió divulgar en la superficie de la tierra. Más adelante dice: en el caso de los experimentos hipnóticos de regresión de la memoria reencarnatoria, algunos pacientes de la hipnosis llegan a evocar los contornos físicos, voces y acontecimientos que vivieron o relatan en trance aquello que más les impresionó el cerebro en la evocación de sus vidas anteriores. También en Mediunidad de Cura podemos encontrar datos suficientes que confirman la creencia en la reencarnación, tanto del medium receptor así como del espíritu manifestante. La reparación de un crimen del pasado no siempre se cumple a través de una prueba igual en el presente. Un asesino, por ejemplo, podrá saldar esa deuda sacrificando su vida para salvarla de otro en algún acto de arrojo, o víctimas de un incendio, naufragio u otros actos similares de abnegación. Ninguno sufre sin motivos, pues Dios es infinitamente justo. Para algunas religiones, como la católica, por ejemplo, la disparidad existente entre las criaturas que nacen deformadas y pobres de recursos, en contraste
con las sanas y que disfrutan del confort de la riqueza es una incógnita insoluble, pues ante la lógica de la equidad moral, la discrepancia nos lleva a admitir que Dios, nuestro Padre, es injusto y parcial, puesto que una parte de sus hijos nacen marcados por el hierro de la desgracia, mientras que otros surgen en cunas de oro, pletóricos de felicidad. Semejantes desigualdades, si las consideramos superficialmente, destruyen el concepto infinito de bondad y justicia de nuestro Creador. Si las subordinamos a la ley de la reencarnación, proclamada por el espiritismo, su contradicción moral es aparente, pues son consecuencias o efectos de actos practicados por el individuo alma en sus existencias anteriores. Por consiguiente, no truncan la línea recta de la justicia y de la razón. En esclarecimientos del más allá se expone lo siguiente: la cosecha es acorde a la siembra. Es obvio que las condiciones, los procesos y el tiempo requerido para esa rectificación redentora varían en relación con el volumen de los equívocos y delitos cometidos por el espíritu endeudado. Después de la muerte física, los tiranos, los acreedores de guerras y los exterminadores de pueblos enfrentan por mucho tiempo problemas de orden terrorífico y crucial, conforme a la extensión de sus crímenes, y según la suma exacta de todos los minutos que emplearon en los actos de perversidad, vandalismo y perjuicio para la humanidad. Después de ser sometidos a los procesos de rectificación espiritual mediante muchas reencarnaciones sucesivas que se producen a través de varios siglos, logran su mejor graduación para los caminos angélicos de un futuro. En el Sublime Peregrino, Ramatiz da respuesta a la siguiente pregunta. Algunos espíritus afirman que la evolución de Jesús se hizo en línea recta. ¿No podéis aclarar ese aspecto? Esa afirmación no tiene fundamento, pues la simple presunción de que Jesús haya sido creado espiritualmente con cierto impulso de inteligencia, virtudes o sabiduría innata sería un privilegio de Dios hacia un alma de su preferencia. Eso desmentiría el atributo divino de bondad y justicia infinitas del Creador. Además, no hay desmerecimiento alguno hacia el Maestro Jesús que haya evolucionado bajo la ley que se rige a los demás hombres, puesto que así confirma la grandeza de su espíritu perfeccionado por su propio esfuerzo. En Sembrando y Recogiendo es otra de las obras en que el espíritu de Atanagildo dice: aunque conocía la doctrina espírita, me agradaba incursionar en las enseñanzas esotéricas, teosóficas y rosacruces, que me ampliaban los conocimientos sobre los procesos reencarnacionistas y la disciplina de la ley del karma sobre el espíritu encarnado. Cuando desencarné en el espacio, me dediqué a las actividades del mundo espiritual y me preocupé de conocer el origen kármico de algunos de esos casos tan tristes. Una vez investigados estos, tenía especial interés de reagruparlos y darlos a conocer a mis hermanos de la tierra. ¿Quién puede poner en duda la gran misericordia de Dios? En todo cuanto se ha expuesto, se puede comprobar que en cualquier ocasión y circunstancia el ser humano recibe cuanto demanda en pos de su progreso, tanto la oportunidad de una nueva reencarnación que le ayude a superar y a librarse de los pasados lastres kármicos, como el conocimiento necesario de todos los aspectos que se encuentran vinculados al funcionamiento de la universal y maravillosa ley de la reencarnación, de cómo afecta a la vida humana, al presente y al pasado, y de cómo se debe de actuar a favor y al amparo de ella
para enriquecer su espíritu en la consecución de una mayor elevación en la sabiduría de Dios y en su propia felicidad. Si recordamos las palabras del Maestro cuando dijo a su apóstol Pedro: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos, Mateo 16-19, os daréis cuenta de que todo aquello que el ser humano se procure con sus realizaciones en la vida física no desaparece simplemente con el arrepentimiento o queda zanjado con la muerte, como aún suelen creer muchos, sino que es necesaria la reparación en el mundo físico. Los mentores encargados saben cuál es la manera ideal para cada espíritu de saldar su deuda. Así, porque en una vida fuera el causante de la muerte de varias personas por negligencia, no por ello el karma ha de proponer morir de la misma manera que las víctimas, tantas veces como vidas se perdieron, ya que igualmente quedaría saldada, por ejemplo, con trabajos solidarios que salvasen las vidas de otros desafortunados, aun a riesgo de perder la suya, como sería en casos de incendio, naufragio, etc. Sigamos escrutando otras obras espiritistas de corte mediúnico, con el fin de comprobar cómo los espíritus, desde hace varias décadas, quizá por ser el momento idóneo y porque el ser humano ya está preparado, abordan el tema de la reencarnación, afirmando su existencia y aportando cuanto necesario sea para que de una forma razonada se pueda comprobar y creer lo que el espiritismo aceptó desde el primer momento en sus bases, como uno de los puntales de realización, superación y progreso para todos los hijos de Dios. Seguimos con las obras dictadas por el espíritu de Ramatiz al médium brasileño Hercílio Maes. En la misión del espiritismo dedica su capítulo 8 al espiritismo y psicoanálisis, encontrando esta interesante pregunta en la que se pone de relieve la existencia de la reencarnación, como vamos a comprobar seguidamente. ¿Qué tipo de diferencia es la que se observa entre el psicoanálisis de Freud y el espiritismo de Allan Kardec? El psicoanálisis se limita a investigar en la intimidad humana y hace resurgir del subconsciente resentimientos o complejos que se presume han sido adquiridos en una sola existencia terrestre, mientras que en el espiritismo estudia la personalidad humana en un área mucho más extensa, porque analiza y esclarece acontecimientos mórbidos y característicos de otras vidas pasadas. De ahí la limitación de Freud, que investigaba factores mórbidos en las personas en un lapso de tiempo que va desde la cuna hasta el presente, ignorando que la verdadera individualidad del hombre se genera en el tiempo y en el espacio, remontándose algunos milenios atrás. En la vida humana y el espíritu inmortal también está impreso el legado del espíritu a favor de la reencarnación, como veremos en la siguiente pregunta que se le formula a Ramatiz. En oportunidades anteriores nos habéis dicho que a pesar de la dedicación y sentimientos paternos, los padres jamás deben de debilitar su autoridad para educar a sus hijos. ¿Nos aclaráis mejor ese punto? Los padres lúcidos ya deben comprender que su cuerpo material, como el de sus hijos, no deja de ser más que un instrumento de trabajo para el espíritu. Son vestidos carnales que se diferencian apenas por las particularidades del color, porte o contextura hereditaria. A medida que los espíritus van tomando conocimiento de la ley de la reencarnación, comprenden que los preconceptos de razas y distinciones del mundo material no dejan de ser más que peligrosas ilusiones que oscurecen la autenticidad
ilusiones que oscurecen, lo repito, la autenticidad del espíritu inmortal. Así, de esa forma, al comprender la realidad de la vida terrena, deberán integrarse a la familia universal y comprender los sufrimientos ajenos, participar de las mismas vicisitudes, haciendo su propia felicidad en la alegría de servir y aliviar el dolor del prójimo. ¿Cuántas veces los hijos muy queridos del presente fueron nuestros peores adversarios del pasado, o viceversa? Mientras que el hijo del vecino, que muchas veces despreciamos, puede haber sido nuestro mejor amigo en vidas anteriores. Bajo la vestimenta consanguínea de nuestro pariente puede encontrarse el espíritu cruel que nos hizo infelices otrora, mientras que en otro que nos resulta antipático se encuentra un excelente compañero de aquellas épocas. En el capítulo 1 de Magia de Redención, cuyo contenido versa acerca de las consideraciones sobre el hechizo, se encuentra la siguiente pregunta. ¿Por qué existen personas de reconocida conducta evangélica que han sido impacto de los hechizos? A lo que el Espíritu responde: el santo que observáis en la vida presente no quiere decir que lo haya sido en su vida pasada. Si estas personas que en el presente se dedican a la práctica del bien no pueden sustraerse a la ley kármica y anteponerse seguras defensas contra las fuerzas destructivas y que también ellos manosearon en existencias pasadas. Están recogiendo ahora los frutos amargos de la siembra imprudente de otrora, y están encuadrados en la ley que dice: a cada uno le será dado conforme a sus obras. Además, debéis de saber que el simple hecho de reencarnar en la Tierra los obliga a soportar las contingencias y energías agresivas del plano terrestre, que aún es bastante primario. El hechizamiento es una acción perniciosa, producto generado consciente o inconscientemente por la mayoría de los hombres, y que a su vez alcanza proporcionalmente a todos los seres, según sean sus deficiencias o defensas espirituales. Es de sentido común que el nadador eximio no se ha de librar del inmenso peligro a que se expone si propone nadar en un río infestado de cocodrilos. En el Evangelio a la luz del cosmos, el autor pide al Espíritu una ampliación de su explicación para comprender mejor una pregunta. En cada existencia física, el espíritu plasma un tipo de organismo, cuya estructura anatomofisiológica depende de la herencia biológica de la familia en donde se encarna. Después recibe un nombre adecuado a la raza o familia, que representa al cuerpo carnal, sin que ello le altere su individualismo definitivo y que figura en los registros de origen sideral. La individualidad del espíritu no se debilita, sino que desarrolla e incorpora las experiencias adquiridas periódicamente a través de las vidas sucesivas. Bajo la luz del espiritismo es la obra póstuma de Ercilio Máez, publicada 6 años después de haber desencarnado, en 1993. Este volumen, compuesto por los trabajos que el médium prepara para su futuro libro, no quedó completo, al desaparecer tras su muerte algunos de sus capítulos, según constaban en el índice que ya tenía programado. Los temas tratados por Ramatiz siempre son de máxima actualidad, demostrando una vez más su gran sabiduría. Entre ellos encontramos su visión sobre el exorcismo, el suicidio, la eutanasia, el aborto, el sexo, la homosexualidad, la prostitución, el psicoanálisis, el dolor humano y la mente. Personalmente, lo recomiendo, pues bien que merece su revisión. Muchos son los que sintieron la marcha de tan conocido médium,
pero la misericordia de Dios nunca abandona a sus hijos, y Ramatiz no se despidió de sus hermanos encarnados y continuó manifestándose a través de distintas mediunidades, siendo al parecer la que ha tomado el testigo de su mensaje la doctora brasileña América Paolitillo Marqués, involucrada desde hace muchísimo tiempo, al igual que lo estuviera Ercilio, en los planes ramatisianos, como bien comenta su traductor argentino Manuel Valverde, recibiendo libros de la misma fuente. El primero de ellos, que nos ha llegado impreso en Argentina en 1998 bajo el título Jesús y la Jerusalén renovada. Esta obra sigue la misma línea de las anteriores de Ramatiz, desarrollado en preguntas y respuestas. Como muestra, veamos la siguiente de su capítulo 3, que viene al caso en el tema que estamos tratando. De lo que nosotros conocemos y de los hombres en general, nos queda la impresión de que la realidad es un verdadero caos espiritual. A primera vista nos parece imposible hacer de los hombres y de nosotros mismos seres capaces de una definición interior tan profunda como la que significa tener capacidad para seguir al Maestro Jesús. En otras palabras, nuestra Jerusalén no parece nada fácil de ser renovada y en consecuencia no conocemos a gran número de personas empeñadas en pagar el precio en ese sentido. ¿Qué os parece? Es una observación procedente. Raras fueron las almas que en una existencia física en la tierra ofrecieron el testimonio de esa adhesión integral. Pero os preguntamos, ¿qué nos exige tal cometido? Jesús afirmó que no se vería el reino de los cielos si no se naciera de nuevo. En ambos sentidos, esa afirmación es real. Tanto necesitará el espíritu de varias encarnaciones como en sentido figurado una verdadera gestación se efectúa para que pueda nacer el hombre nuevo, del que habla el Evangelio. A continuación veremos algunas de las obras más interesantes del conocidísimo médium Francisco Cándido Xavier, también brasileño, llamado familiarmente Chico Xavier, en las que, al igual que las anteriores comentadas, los espíritus hablan de la pluralidad de existencias o de las 1001 oportunidades que Dios ofrece a los seres humanos para alcanzar los etéreos planos de la luz. Entre ellas escogí la vida en el mundo espiritual, los mensajeros espirituales, misioneros de la luz, en torno a la mediunidad, acción y reacción, porque todas ellas dictadas por el espíritu de André Luiz. En la vida en el mundo espiritual, al final de su capítulo 47, La Vuelta de Laura, se lee lo siguiente. No podemos olvidar que Laura vuelve a la Tierra, con extraordinarios créditos espirituales. Aún hoy, el Gabinete de la Gobernación entregó una nota al Ministerio de Auxilio, recomendando a los operadores técnicos de la reencarnación el máximo cuidado en el trato de los ascendentes biológicos que van a enfrentar y a entrar en función para constituir el nuevo organismo de nuestra hermana. Se comentó la vuelta a la Tierra como bendita oportunidad de recopilar y aprender para el bien. Esto lógicamente demuestra que cada espíritu antes de encarnar tiene su programa kármico individual. En el capítulo 6, Advertencias profundas de la obra Misioneros Espirituales, recoge el siguiente párrafo. Volvamos al campo rectificando las siembras. El Ministerio de la Comunicación viene incentivando ese movimiento renovador. Ninguno de nosotros, de los que aquí nos encontramos, está libre del ciclo de reencarnaciones en la Tierra. Todos, pues, estamos necesitados de la vida eterna. No olvidemos, por tanto, el calvario de nuestro Señor.
convencidos de que toda salida de los planos más bajos debe de ser una ascensión hacia la esfera superior. Queridos todos, hasta aquí el capítulo 13 de la serie La reencarnación, ley universal. Como hemos comprobado, cuando un ser vuelve a reencarnar a la Tierra, dependiendo de su evolución espiritual, cuenta con todas las garantías y ayudas, eso sí, respetando su libre albedrío para que su tránsito por la nueva vida sea lo más aprovechado posible. Una vez en ella, necesitará de todos los adelantos adquiridos en las anteriores vidas, para que su trabajo sea ejemplar y testimonial ante sus demás hermanos. Así conseguirá dar un gran paso en la constante evolución de su espíritu. La frase con la que cerramos el capítulo 13 de la serie La reencarnación, ley universal, se la debemos al ingeniero aeronáutico, político y piloto de combate y astronauta William Nink, la cual dice así: el olvido del pasado puede representar una de las condiciones de entrada a una nueva etapa de existencia. El cuerpo, que es el órgano de sentido-percepción, puede ser tanto un obstáculo como una ayuda para el recuerdo. En este caso, los destellos casuales de la memoria nos proveen de unas revelaciones repentinas, abruptas y momentáneas del pasado, y son precisamente los fenómenos con los que esperaríamos encontrarnos. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.